Desde el inicio de la crisis en 2009 hasta hoy, se calcula que se han cerrado alrededor de 1.000 fábricas y 120.000 trabajadores quedaron en la calle. A pocos meses de asumir el gobierno del socialdemócrata François Hollande, está avanzando en un plan de reformas laborales que marcan una continuidad con la política de su antecesor, Nicolas Sarkozy. La última medida en ese sentido fue la del pasado 11 de enero, cuando el gobierno firmó un acuerdo con la central obrera CFDT y las patronales, que implica la destrucción de derechos laborales, flexibilizar el trabajo y facilitar los despidos. Y en este marco, la patronal, por su parte, está avanzando. Anunció, después de las elecciones presidenciales de hace unos meses, una serie de planes de despidos y de cierre de fábrica, ¿no?, que tenía debajo del codo para tratar de no contaminar, entre comillas, la campaña electoral. Un plan de despido en PSA, ¿no?, en Peugeot Citroën, con el cierre de una planta importante en Aulnay-sous-Bois, en la periferia norte de París, con el cierre de la siderúrgica de ArcelorMittal de Florange en el este y últimamente el anuncio por parte de la multinacional Goodyear del cierre de su planta de producción de neumáticos de Amiens, ¿no? Sumado otros cierres y otros despidos, se calcula en al menos 400.000 los despidos que podrían pasar en los próximos meses. Y frente a eso, obviamente, hubo una serie de reacciones y respuestas duras por parte de la clase obrera y de los sectores más avanzados, digamos, más combativos de la clase obrera. Y está avanzando brutalmente una serie de modificaciones en su política que marcan una cierta continuidad con el gobierno precedente de Nicolas Sarkozy, un gobierno odiado, pero esta vez con el diálogo, con la colaboración de las centrales sindicales, ¿no?, o de algunas centrales sindicales, al menos armando una especie de diálogo, siendo la CGT por el momento la única central que está tratando de evitar que pueda emerger un sector opositor, como había sido el caso en 2009, que había fuertemente cuestionado, digamos, a la dirección de Bernard Thibault de aquel entonces, ¿no? Entonces no está firmando los acuerdos y para resguardarse, digamos, frente a su base. Sin embargo, sin impulsar ni coordinar las luchas necesarias que habría que llevar adelante para tratar de parar, digamos, esta ofensiva de la patronal. En forma aislada, pero digamos con posibilidad de coordinación, hubo una serie de fábricas que salieron a la lucha, en Aulnay, por ejemplo, en el del grupo PSA, la huelga en el sector automotor más larga desde el 82-83, ¿no?, que ya lleva 2 meses, movilizaciones también en la planta de Amiens de Goodyear, pero también en otros sectores como farmacéuticos, por ejemplo en Sanofi, en la industria gráfica, ¿no?, el sector de Prestalis y otros sectores. El 24 de enero, en la Casa de Altos Estudios de Ciencias Políticas, se reunieron más de 500.000 de trabajadores, representantes de las principales luchas en curso, delegaciones de grupos sindicales de la CGT y de SUD, estudiantes solidarios con estas luchas y militantes de Front de Gaulle y del NPA. Escucharon cómo los trabajadores que hoy están enfrentando a sus patronales y el gobierno se organizan, enfrentan los despidos, el lockout patronal y en su lucha van presentando sus primeras armas contra el ataque de los capitalistas. Pues como Comunista Revolucionario, ¿no?, dentro del NPA, lo que tratamos de hacer es impulsando, inclusive en forma llamando a las otras corrientes del partido y más en general a la extrema izquierda, tratamos de concretizar un poco lo que podría ser una política de apoyo a estas luchas y al mismo tiempo para tratar de también aportar al debate en relación a la coordinación, ¿no? Colaboramos activamente en armar un meeting importante el 24 de enero en Sciences Politiques Paris, en una de las facultades parisienses, a la cual, digamos, asistieron 500 personas y sobre todo que logró aglomerar en cierto sentido a los distintos sectores que hoy en día están en lucha o están movilizados para discutir, digamos, de qué perspectiva para justamente estas luchas en curso. Une grande satisfaction pour nous d'être là ce soir avec toutes les autres boîtes en lutte, il y en a une liste importante. Ce meeting il répond pour nous à cette nécessaire popularisation des luttes, ce qui était notre envie au départ, et contribue à leur convergence. Quel est l'avenir pour les jeunes face à une société première capitalisation du CAC 40
qui supprime des emplois au lieu d'en créer pour permettre aux jeunes diplômés qu'on salue dans la salle de pouvoir entrer dans la vie active. Donc aujourd'hui, moi je m'adresse aux jeunes qui sont ici. Vous faites des études, vous allez passer peut-être des doctorats. Quel est votre avenir? Posez-vous la question. Est-ce que vous devez laisser faire aujourd'hui ou est-ce que vous devez lutter avec le monde ouvrier, le monde des salariés, le monde de l'entreprise? Si les patrons ont besoin de nous, nous, on n'a pas besoin d'eux. Il faut dire aussi que notre expérience a fait peur aux patrons et au gouvernement, car elle portait le gène d'une autre société basée sur la propriété collective et la gestion de l'économie par les travailleurs. Les travailleurs ont aussi posé la question au moment où le gouvernement renflouait les banques de l'expropriation et la nationalisation sous contrôle ouvrier. Nous avons aussi refusé de porter le discours de la défense de l'industrie nationale. Quand Philips nous a proposé des postes en Hongrie pour 450 €, nous avons dit que c'était très bien de dénoncer cette méthode de voyou, mais qu'il fallait aussi condamner cette méthode qui forçait nos travailleurs hongrois à travailler pour 450 €. Car ces patrons qui nous exploitent ici, c'est les mêmes qui appauvrissent les pays les plus pauvres et les enlèvent de toute leur richesse, et c'est les mêmes qui soutiennent les guerres impérialistes comme celle qu'il y a actuellement au Mali. Alors oui, aujourd'hui, on est heureux d'accueillir des travailleurs en lutte et de leur donner la parole, parce qu'on sait qu'on va être amené très prochainement à se retrouver sous son sang dans la rue. Et puis il faut que nous, en tant qu'étudiants, on soit particulièrement attentifs à toutes les formes de conflictualité sociale qu'il va y avoir dans le monde du travail. Il faut qu'on réfléchisse à notre intervention aux côtés des travailleurs, à défendre leurs revendications, à être aussi présent pour organiser la solidarité économique dont c'est possible. Attentifs et suffisamment modestes aussi, parce que la lutte des classes, c'est un processus d'apprentissage pour ceux qui y prennent part. La cuestión consiste en saber si estos sectores se van a poder coordinar, unificar para ofrecer una perspectiva a todos aquellos sectores que están vacilando o que podrían entrar, digamos, y adoptar medidas de fuerza, pero que por el momento, por ausencia de una política más general, obviamente están aguardando o, digamos, asistiendo a cómo está evolucionando la situación. Y esta política, digamos, tratamos de proseguirla con una serie de acciones, entre las cuales la constitución de fondos de huelga, de solidaridad con los obreros, los trabajadores de PSA Aulnay, y al mismo tiempo un festival que se armó en la Facultad de Paris 8, justamente en solidaridad con el comité de huelga de PSA, digamos, con los trabajadores, digamos, que participaron en este acto obrero estudiantil. Y al mismo tiempo participar, digamos, en los distintos actos, distintas manifestaciones frente al Ministerio del Trabajo, frente a la sede social de Goodyear, por ejemplo, en el oeste de París, en Rue Malmaison, para apoyar a los trabajadores. Il y avait une autre alternative au licenciement, et la seule qui existait, c'est de reprendre la production sur le contrôle des travailleurs. Je pourrais vous parler de l'auto-organisation des travailleurs, des luttes d'avenir, des luttes futures, mais je pense avant tout, je voudrais parler de la nécessité de vous organiser derrière les travailleurs. Pour ça, il faudrait qu'il y ait une coordination entre les facs de Paris, les facs de Provence, il faudrait qu'il y ait une coordination entre les travailleurs avec ou sans travail, avec les travailleurs avec papier ou sans papier, pour se battre contre ce système qui nous broie de plus en plus. Vous avez tout à fait raison, les étudiants, parce que si vous voulez avoir un avenir, si un jour vous voulez travailler dignement, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on veut nous empêcher de faire, c'est travailler dignement, on veut nous faire n'importe quoi, travailler le dimanche, nous baisser le salaire pour garder, sous prétexte de nous garder nos emplois. Il faut justement que les étudiants commencent à s'unir et puis à revendiquer. Puis vous avez entièrement raison, les étudiants, parce que je me rappelle qu'en 68, c'est vous qui avez démarré le truc, et puis c'était bien, quoi. Et c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse en 2013. Hein. Un cambio, sobre todo en relación a las luchas industriales importantes y muy radicales de 2009, no sé si se acordarán ustedes con los secuestros de patrones, amenazas de volar las plantas, etcétera, etcétera, frente a los despidos, es que aquellas luchas planteaban como horizonte
indemnizaciones a cambio de los despidos. Lo que sí avanzó, ¿no?, en forma empírica por la experiencia misma de la clase trabajadora, es que por más que los trabajadores despedidos hayan logrado obtener, digamos, importantes indemnizaciones, en zonas, en regiones en las cuales la desocupación es muy alta, las perspectivas son catastróficas y estos trabajadores, digamos, no pueden encontrar trabajo y es un factor, digamos, de desagregación completa en la vida de estos trabajadores que sufrieron los despidos en 2009-2010. Hoy en día, más que nada, lo que se plantea es mantener las fuentes de trabajo, ¿no?, mantener abiertas las empresas frente a los cierres, y hay varias discusiones que se están dando, ¿no?, con algunos sectores que plantean o tienen la ilusión de que con una ley, ¿no?, contra los despidos, votada en Parlamento, impulsada por la izquierda reformista, por el Front Gauche de Mélenchon, por el PC, inclusive eventualmente por la izquierda del Partido Socialista, se podrían detener los despidos y mantener abiertas las fuentes de trabajo. Otros, digamos, y a veces se complementa, otros que plantean que la perspectiva son les SCOP, les Sociétés Coopératives de Producción, las cooperativas, pero sin plantear expropiar las fábricas y que estas estén nacionalizadas bajo el control de los trabajadores, y sectores que están planteando minoritarios hoy en día, entre las cuales nos ubicamos nosotros, que más allá de obviamente de la solidaridad con las luchas, pensamos que efectivamente la única perspectiva es crear una relación de fuerza suficientemente fuerte como para plantear y avanzar en la cuestión justamente de la expropiación bajo el control de los trabajadores y la nacionalización bajo el control de los trabajadores, ¿no? Y estas, digamos, son las tres grandes las alternativas que se discuten hoy en día y que forman parte de la discusión en la vanguardia obrera. La clase obrera francesa cuenta con una enorme tradición de lucha. Para que la crisis la paguen los capitalistas, los trabajadores solo pueden confiar en sus propias fuerzas.